Cuando Sofía Rivera fue brutalmente humillada en esa recepción corporativa por ser pobre, nunca imaginó que estaba siendo despreciada por su propio primo, el heredero de un imperio construido sobre el asesinato de sus padres. Lo que descubrió 24 horas después sobre su verdadera identidad como dueña legítima de $2.8 mil millones lo cambió todo para siempre. Esta es la historia de la venganza más perfecta, la que se convirtió en el perdón más imposible. Sofía Rivera llegó corriendo al edificio corporativo más imponente de la ciudad, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus zapatos baratos hacían eco en el mármol mientras se dirigía a la recepción, aferrando en sus manos el currículum que había impreso en el último internet café que le quedaba dinero para pagar. «Por favor», susurró una oración silenciosa, «que esta sea la oportunidad que cambie todo». A los 25 años, Sofía había tocado fondo de la manera más brutal posible. 3 meses sin trabajo, desalojada de su apartamento, viviendo en el sofá de su prima Alejandra, mientras buscaba desesperadamente una oportunidad. Tenía que cuidar de su hermana menor Carmen, de 17 años, quien estudiaba en la universidad con una beca que apenas cubría los gastos. Su vestido amarillo era el último vestigio de mejores tiempos, cuando aún tenía esperanzas y sueños intactos. La recepción de Corporación Herrera era un santuario al poder y la riqueza. Cada superficie brillaba con un lujo que Sofía nunca había experimentado de cerca. Se sintió como una intrusa en un mundo que claramente no había sido diseñado para personas como ella. «Buenos días», se acercó al mostrador con una sonrisa nerviosa. «Tengo una entrevista programada con el señor Rodrigo Herrera para el puesto de coordinadora administrativa». La recepcionista, una mujer perfectamente arreglada, con un collar que probablemente costaba más que el salario de un año completo, la miró con una expresión que no pudo disimular su sorpresa. «Coordinadora administrativa», repitió, como si las palabras no tuvieran sentido viniendo de Sofía. «Sí, aquí está mi confirmación». Sofía extendió el papel, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. La mujer tomó el documento y lo examinó con el ceño fruncido, como si estuviera leyendo algo en un idioma extranjero. «Disculpe, pero ¿está segura de que esto es correcto?» El estómago de Sofía se hundió. «¿Perdón? Es que...» «Bueno», la recepcionista bajó la voz con condescendencia. «Este puesto requiere cierto perfil profesional». Antes de que Sofía pudiera responder, se acercó otra mujer, elegante, fría, vestida con un traje gris que gritaba autoridad desde cada costura. Sus ojos azules evaluaron a Sofía como se evalúa un producto defectuoso. «¿Hay algún problema, Carmen?», preguntó la mujer rubia sin dirigirse a Sofía directamente. «Señora Vega, esta señorita dice que tiene una entrevista para coordinadora administrativa». Victoria Vega, directora de Recursos Humanos, finalmente posó sus ojos en Sofía. La expresión que siguió fue de incredulidad absoluta. «Ya veo», dijo lentamente. «¿Y tú es...?» «Sofía Rivera. Tengo una cita confirmada para las 10:30». Victoria revisó algo en su tablet y Sofía pudo ver el momento exacto en que su expresión cambió de sorpresa a algo mucho más cruel. «Ah, sí. Aquí está». Victoria levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Definitivamente hubo un error en nuestro proceso de selección». «¿Un error?». «Verá, señorita Rivera». Victoria se acercó y su perfume caro se sintió asfixiante. «Cuando programamos esta entrevista asumimos cierto nivel profesional. Cada palabra era cuidadosamente elegida para cortar más profundo». «No entiendo». Sofía sintió que se le secaba la garganta. «Este puesto no es para, digamos, alguien en transición. Manejamos cuentas de millones de dólares. Representamos a la empresa en eventos de alta sociedad». Victoria hizo una pausa teatral.
permitiendo que sus palabras se hundieran como dagas. Nuestros empleados deben proyectar una imagen que refleje el prestigio de la empresa. El mensaje era claro como el cristal. Sofía no era lo suficientemente buena. Tengo experiencia en administración y finanzas. Sofía trató de defender sus credenciales, pero su voz sonó pequeña incluso para ella misma. Experiencia, Victoria repitió con una sonrisa condescendiente. ¿En empresas de qué nivel? He trabajado en varias oficinas pequeñas, pero... ¿Pequeñas? Victoria asintió como si hubiera confirmado algo. Exactamente. En ese momento, el ascensor privado se abrió y el ambiente cambió instantáneamente. Rodrigo Herrera emergió como una tormenta de poder y presencia. A los 42 años, era todo lo que representaba el éxito despiadado. Traje perfectamente cortado, postura que comandaba respeto y una mirada que podía desarmar a cualquiera. ¿Qué está sucediendo aquí? Su voz resonó con autoridad natural. Señor Herrera, Victoria se acercó inmediatamente. Tenemos una pequeña confusión con una cita. Rodrigo finalmente miró a Sofía y su expresión fue de genuina sorpresa. No había esperado encontrar a alguien como ella en su recepción. ¿Tú es la candidata para coordinadora?, preguntó, sin ocultar su incredulidad. Sí, señor. Sofía Rivera. Rodrigo la estudió desde su altura imponente, y Sofía pudo sentir cada segundo de evaluación como pequeños cortes en su dignidad. Señorita Rivera, su voz era controlada pero fría. ¿Realmente cree que está calificada para trabajar en Corporación Herrera? Sí, señor. Tengo las habilidades y la determinación necesarias. Rodrigo intercambió una mirada con Victoria, una comunicación silenciosa que Sofía pudo traducir perfectamente. Esto era una broma cruel. Las habilidades, repitió Rodrigo lentamente, y la presencia profesional necesaria para representar a una empresa de nuestro calibre. La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada física. Rodrigo no estaba evaluando su experiencia, estaba juzgando su apariencia, su clase social, su derecho a aspirar a algo mejor. Creo que puedo aprender y adaptarme, Sofía respondió, odiando cómo sonaba su voz suplicante. Adaptarse. Rodrigo se acercó más, su presencia tan intimidante que Sofía tuvo que luchar contra el impulso de retroceder. Señorita Rivera, esto no es una escuela de modales, es una corporación seria. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier rechazo directo. Nuestros empleados se mueven en círculos donde un paso en falso puede costar millones. Realmente se ve a sí misma cenando con presidentes de bancos internacionales. La imagen era tan absurda que Sofía casi pudo ver la burla en los ojos de todos los presentes. Yo puedo crecer en el puesto, murmuró, sintiendo cómo se desmoronaba su dignidad palabra por palabra. Crecer. Rodrigo sonrió, pero no había nada cálido en esa expresión. Permítame ser claro, señorita Rivera. El puesto de coordinadora administrativa requiere a alguien que ya esté en nuestro nivel. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio amplificara sus próximas palabras. Alguien que no necesite adaptarse porque ya pertenece naturalmente a este mundo. El golpe final llegó con la precisión de un cirujano. Mi sugerencia es que busque oportunidades más acordes a su perfil actual. Hay muchas empresas pequeñas que podrían beneficiarse de sus cualidades. La humillación fue tan completa que Sofía sintió como si le hubieran arrancado algo esencial de su alma. No solo la había rechazado, la había reducido a insignificancia total. Gracias por su tiempo, logró susurrar, dándose vuelta hacia la salida. Mientras caminaba hacia las puertas, pudo escuchar las risas apenas contenidas a sus espaldas. Victoria murmuró algo a Carmen y ambas soltaron carcajadas que siguieron a Sofía hasta la calle. Bajo la lluvia que había comenzado a caer, Sofía se apoyó contra una pared y lloró como no había llorado en años. No solo había perdido una oportunidad de trabajo,
Había perdido un pedazo de su autoestima que quizás nunca recuperaría. Pero mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia, Sofía no sabía que en 48 horas Rodrigo Herrera estaría de rodillas ante ella. Porque el universo tenía planes que ninguno de ellos podía imaginar. Sofía regresó al pequeño apartamento de su prima completamente destrozada. Sus zapatos baratos habían dejado ampollas en sus pies durante el largo camino de regreso, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que carcomía su alma. Se desplomó en el sofá desgastado que había sido su cama durante meses, y finalmente permitió que las lágrimas que había contenido durante horas salieran como una tormenta devastadora. «¿Cómo te fue?», preguntó su prima Alejandra desde la cocina, sin voltear porque estaba preparando la cena con los últimos ingredientes que tenían. En la mesa estaba Carmen, su hermana menor, estudiando para sus exámenes universitarios. «Me destruyeron», Sofía susurró con voz rota, «completamente». Alejandra dejó caer la cuchara y corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». «No solo me rechazaron, me humillaron de la manera más cruel posible. Me dijeron que no pertenezco a su mundo, que debería buscar trabajo limpiando pisos». Cada palabra salía entrecortada por sollozos que la sacudían entera. «Ale, creo que tenían razón. Tal vez estoy loca por pensar que puedo aspirar a algo mejor». «No digas eso». Alejandra la abrazó fuertemente. «Eres brillante, trabajadora, honesta. ¿Y de qué me sirve todo eso si nadie me da una oportunidad?». En ese momento, el teléfono que Sofía había conseguido de segunda mano comenzó a sonar. Un número que no reconocía aparecía en la pantalla agrietada. «No contestes», murmuró Alejandra. «Probablemente son cobradores». Pero algo dentro de Sofía la impulsó a responder. «¿Aló? ¿Habla con Sofía Rivera?». La voz era de una mujer mayor, con un acento elegante pero cálido. «Sí, soy yo. Señorita Rivera, mi nombre es Elena Vázquez. Soy investigadora privada y tengo información muy importante sobre su familia». Sofía frunció el ceño. «Creo que se equivoca de persona. Su madre se llamaba Beatriz Rivera, ¿verdad? ¿Y su padre se llamaba Carlos?». El corazón de Sofía se detuvo. Sus padres habían muerto en un accidente de tránsito cuando ella tenía 13 años. «Sí, pero no entiendo qué...». «Señorita Rivera, necesito verla urgentemente. Tengo documentos que van a cambiar su vida para siempre». «¿Qué tipo de documentos?». «Documentos que prueban que tú es la heredera legítima de una de las fortunas más grandes del país». Sofía casi se ríe por lo absurdo de la afirmación. «Señora, creo que está confundida. Mi familia siempre fue pobre. Exactamente lo que sus padres querían que creyera para protegerla». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¿De qué está hablando? Puede venir a mi oficina ahora mismo. Cada minuto que pasa es crucial». Sofía miró a Alejandra, quien escuchaba con los ojos muy abiertos, y después a Carmen, quien había dejado de estudiar para prestar atención a la conversación. «Está bien, ¿dónde?». «Edificio Santander, oficina 1205 y señorita Rivera. Venga sola». La llamada terminó, dejando a Sofía con el corazón latiendo desbocado. «¿Vas a ir?», preguntó Alejandra. «Ya no tengo nada que perder». Una hora después, Sofía estaba en una oficina modesta pero profesional frente a una mujer de unos 60 años con ojos inteligentes y una expresión grave. «Señorita Rivera, lo que voy a contarle va a destrozar todo lo que creía sobre su vida». Elena Vázquez abrió una carpeta llena de documentos, fotografías y papeles legales. Su padre Carlos no era un empleado de fábrica, como le dijeron. Era Carlos Herrera, heredero legítimo de uno de los imperios empresariales más poderosos del país. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Eso es imposible». Su abuelo paterno fundó lo que hoy es Corporación Herrera. Cuando Carlos se enamoró de su madre, una mujer de clase trabajadora, la familia lo desheredó. Elena mostró fotografías antiguas. Aquí está su padre a los 25 años, en una junta directiva,
Y aquí está el testamento original de su abuelo. Sofía tomó las fotos con manos temblorosas. El hombre de las imágenes se parecía increíblemente a ella, pero vestía trajes caros y estaba rodeado de lujo. Cuando su abuelo murió, dejó instrucciones específicas. Si su hijo Carlos moría sin reconciliarse con la familia, toda la herencia pasaría a sus descendientes directos. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Rodrigo Herrera, el hombre que la humilló hoy, es su primo hermano, y que tú es la dueña legítima del 65% de todo lo que él controla. El mundo de Sofía se volteó completamente. Rodrigo es mi primo. Su padre y el padre de Rodrigo eran hermanos. Cuando Carlos murió en ese accidente, su hermano mayor se quedó con todo, violando el testamento. Elena abrió otro documento. Según las valuaciones actuales, señorita Rivera, tú es dueña de activos por valor de 2.8 mil millones de dólares, exactamente el 65% de todo el imperio Herrera. Sofía se levantó tan bruscamente que volcó la silla. Esto no puede ser real. Hay más. Ese accidente donde murieron sus padres no fue accidente. El corazón de Sofía se detuvo completamente. ¿Qué quiere decir? Elena sacó un expediente policial. He estado investigando durante 15 años. Su tío ordenó que sabotearan los frenos del auto de sus padres porque Carlos había comenzado a reclamar su herencia. La furia que se apoderó de Sofía fue tan intensa que sintió como si lava fundida corriera por sus venas. ¿Me está diciendo que la familia Herrera asesinó a mis padres? Estoy diciendo que Rodrigo Herrera es hijo de un asesino que construyó su imperio sobre la sangre de su familia. Sofía comenzó a caminar por la oficina como una tigresa enjaulada, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque finalmente tengo todas las pruebas, documentos, testimonios, evidencia forense, todo. Elena se puso de pie. Señorita Rivera, mañana podemos presentar una demanda que va a hacer que Rodrigo Herrera pierda el control de lo que nunca fue suyo. ¿Todo? Rodrigo tendrá que devolver el 65% de todo lo que posee, porque ese porcentaje le correspondía a su padre Carlos. Además, enfrentará cargos criminales por encubrimiento de asesinato si sabía la verdad. Sofía sintió como si una fuerza sobrenatural se estuviera apoderando de ella. Ya no era la mujer humillada que había salido corriendo esa mañana. ¿Qué necesito hacer? Mañana a las 9:00 a.m. vamos a la oficina de Rodrigo Herrera. Él va a recibir la sorpresa más grande de su miserable vida. Elena sonrió con satisfacción. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que el hombre que la trató como basura esta mañana va a descubrir que ella es su jefa y que tiene el poder de destruirlo completamente. Cuando Sofía salió de esa oficina, cada fibra de su ser había cambiado. Sus pasos ya no eran los de una mujer desesperada. Eran los pasos de una mujer que acababa de descubrir que tenía el poder de la venganza más perfecta de la historia. Mañana, Rodrigo Herrera iba a aprender que había cometido el error más costoso de su vida. Había humillado a la mujer equivocada. A las 9:00 a.m. en punto, Sofía cruzó las puertas de cristal de Corporación Herrera por segunda vez en 2 días. Pero esta vez, todo había cambiado. Ya no era la mujer desesperada del vestido amarillo. Era una fuerza de la naturaleza vestida de poder absoluto. Elena Vázquez caminaba a su lado, seguida por 3 abogados especializados en derecho corporativo y un notario público. Cada uno cargaba documentos que iban a hacer temblar los cimientos del imperio empresarial más grande del país. ¿Segura de que quiere hacer esto tan público?, preguntó Elena mientras se dirigían al ascensor ejecutivo. Quiero que todo el mundo vea cómo cae un tirano. Sofía respondió con una calma que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. El ascensor subió directamente al piso 30, donde estaban las oficinas ejecutivas. Cuando las puertas se abrieron, Sofía sintió como si estuviera entrando a un campo de batalla donde ella tenía todas las armas.
La secretaria ejecutiva de Rodrigo, una mujer elegante de mediana edad, los miró con sorpresa evidente. «Buenos días. Necesitamos ver al señor Herrera inmediatamente». Elena presentó una orden judicial. «Es un asunto legal urgente. El señor Herrera está en una videoconferencia importante con inversionistas internacionales». La secretaria revisó los documentos con nerviosismo creciente. «No puede ser interrumpido». «Puede y va a ser interrumpido». Uno de los abogados se adelantó. «Esta orden judicial le da prioridad absoluta a esta reunión». La secretaria desapareció hacia la oficina privada. A través de las paredes de vidrio, Sofía pudo ver a Rodrigo gesticulando animadamente frente a una pantalla gigante donde aparecían rostros de hombres en trajes caros. Después de 3 minutos, la secretaria regresó con expresión tensa. «El señor Herrera dice que pueden esperar hasta que termine su reunión». «No vamos a esperar». Elena sonrió con frialdad mortal. «Dígale que la heredera legítima de esta empresa está aquí para tomar posesión de lo que le pertenece». La secretaria se quedó paralizada. ¿La heredera legítima? Sofía se adelantó y habló con una autoridad que llenó todo el espacio. «Soy Sofía Rivera, hija de Carlos Herrera, nieta de Antonio Herrera, fundador de esta corporación. Vengo a reclamar mi herencia». La secretaria corrió de nuevo hacia la oficina. Esta vez, Sofía pudo ver cómo Rodrigo se levantaba bruscamente de su silla, claramente alterado. 30 segundos después, la puerta de la oficina se abrió violentamente y Rodrigo salió como un huracán de furia contenida. «¿Qué significa esta interrupción?», rugió. Pero cuando vio a Sofía, su expresión cambió a una de confusión absoluta. «¿Tú otra vez? ¿Cómo se atrevió a llegar hasta mi oficina?» «Porque es mi oficina», Sofía respondió con una voz que cortó el aire como una espada afilada. «¿Su oficina?». Rodrigo se rió con desprecio. ¿Acaso enloqueció después de lo de ayer? Elena abrió el primer maletín y sacó un documento oficial. «Señor Herrera, este es el testamento original de Antonio Herrera, fechado 3 días antes de su muerte». Rodrigo tomó el documento con manos que empezaron a temblar mientras leía. Su rostro se fue descomponiendo línea por línea. Esto no puede ser auténtico». «Es completamente auténtico». El notario se adelantó. «He verificado personalmente cada sello, cada firma, cada detalle legal». «Según este testamento», Elena continuó implacablemente, «Antonio Herrera dejó el 65% de sus bienes a su hijo mayor, Carlos Herrera, el 35% restante al hijo menor, que era su padre de tú». Rodrigo se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. «Carlos murió sin hijos. Mi padre me dijo». «Su padre le mintió». Sofía se acercó hasta quedar frente a frente con él. «Carlos Herrera era mi padre, y yo soy su única descendiente». El color desapareció completamente del rostro de Rodrigo. «No, eso es imposible». Elena sacó más documentos. Certificado de nacimiento donde consta que Sofía Rivera es hija de Carlos Herrera y Beatriz Rivera. Pruebas de ADN que confirman su parentesco directo con la línea familiar Herrera. Y testimonios de 3 testigos que conocieron a Carlos antes de su muerte hace 12 años. Rodrigo leyó cada documento y con cada página que pasaba se veía más destruido. ¿Mi padre sabía esto? Su padre no solo lo sabía. Elena abrió un segundo maletín. Su padre ordenó el asesinato de Carlos y su familia para quedarse con toda la herencia. El mundo de Rodrigo se desplomó por completo. Se dejó caer en una silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. «¿Asesinato?», susurró con voz quebrada. «Aquí están los expedientes policiales originales que fueron archivados misteriosamente, los testimonios de los testigos que fueron sobornados para mantener silencio y las transferencias bancarias que su padre hizo a los sicarios». Rodrigo leyó los documentos con horror creciente. «Dios mío, mi padre era un asesino que construyó este imperio sobre la sangre de mi familia,
Sofía se plantó directamente frente a él. Y tú has vivido 12 años enteros disfrutando de dinero que legalmente me pertenecía a mí. En ese momento, Victoria Vega irrumpió en la oficina, claramente alarmada por el caos. ¿Qué está pasando aquí? Victoria vio a Sofía y su expresión se llenó de desprecio renovado. ¿Cómo se atrevió a subir a este piso? Subí porque este piso me pertenece. Sofía se volteó hacia Victoria con una frialdad que helaba la sangre. Igual que toda esta empresa. Victoria se rió histéricamente. ¿Esta mujer dice que la empresa le pertenece? No lo dice. Elena intervino mostrando todos los documentos. Lo prueba. La señorita Rivera acaba de heredar el 65% de Corporación Herrera. Victoria leyó los papeles y su rostro se descompuso exactamente igual que el de Rodrigo. Esto no puede ser real. Es absolutamente real. Sofía se acercó a Victoria con la misma crueldad que Victoria había mostrado el día anterior. ¿Recuerda lo que me dijo sobre buscar trabajo más apropiado para mi nivel? Victoria comenzó a temblar. Pues resulta que mi nivel es ser su jefa. Y mi primera decisión como nueva propietaria mayoritaria es despedirla. ¡No puede hacer eso!, Victoria gritó desesperada. ¿No puedo? Sofía se dirigió a los abogados. ¿Tengo autoridad legal para hacer cambios inmediatos en el personal? Como propietaria mayoritaria, tiene control absoluto sobre todas las decisiones operativas de la empresa. Victoria se desplomó como si le hubieran quitado toda la fuerza. Por favor, tengo una hipoteca, tengo gastos. Debió pensar en eso antes de humillar a una mujer que solo buscaba una oportunidad de trabajo. Sofía no mostró ni una pizca de compasión. Sofía se dirigió hacia Rodrigo, quien seguía en estado de shock completo. Y tú, primo, la palabra salió de su boca como una puñalada, también tiene una decisión que tomar. Rodrigo levantó la vista con ojos completamente devastados. ¿Qué decisión? Puede renunciar voluntariamente y aceptar un puesto menor en la empresa bajo mi supervisión, o puedo presentar cargos criminales por encubrimiento y complicidad en asesinato. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Yo no sabía nada sobre los asesinatos, pero se benefició de ellos durante toda su vida. Sofía se inclinó hacia él. Cada peso que gastó durante estos 12 años, cada lujo que disfrutó, estaba pagado con la sangre de mis padres. ¿Qué va a hacer conmigo?, Rodrigo preguntó entre lágrimas. Eso depende de qué tan colaborativo sea a partir de ahora. En ese momento, Carmen, la recepcionista del día anterior, apareció corriendo, claramente confundida por todo el alboroto que se escuchaba desde el piso ejecutivo. Cuando vio a Sofía, se quedó paralizada de terror. ¿Recuerda las risas de ayer? Sofía le preguntó con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Carmen no pudo articular palabra. Tú también estás despedida. Seguridad la escoltará fuera del edificio junto con la señora Vega. Carmen se echó a llorar desesperadamente. Sofía caminó hacia la ventana panorámica desde donde se veía toda la ciudad. Desde esa altura, todo parecía estar bajo su control. «Señor Herrera», dijo sin voltearse, «a partir de mañana tú trabajarás como vicepresidente junior. Su salario será el 10% de lo que ganaba antes». Sí, señorita Rivera. Y otra cosa. Sofía se volteó lentamente. Quiero que entienda algo perfectamente. Ya no soy la mujer vulnerable que humilló ayer. Soy la dueña de su destino. El silencio que siguió fue absoluto. La transformación estaba completa. La mujer humillada se había convertido en la reina del imperio, y su reinado apenas comenzaba. 3 semanas habían pasado desde que Sofía Rivera se convirtió en la dueña de Corporación Herrera, y el mundo empresarial seguía en shock. Los medios no paraban de hablar sobre la transformación más dramática en la historia corporativa del país, de mujer desempleada a multimillonaria en cuestión de horas. Sofía estaba en su nueva oficina ejecutiva, un espacio que había rediseñado completamente para reflejar su nueva identidad.
Ya no quedaba rastro de la decoración ostentosa de Rodrigo. En su lugar había creado un ambiente elegante pero accesible, con fotografías de mujeres empresarias exitosas y una vista panorámica de la ciudad que ahora estaba bajo su influencia. Su teléfono había estado sonando sin parar durante semanas. Invitaciones a galas benéficas, solicitudes de entrevistas para revistas internacionales, propuestas de matrimonio de hombres que antes ni la habrían mirado. El poder, descubrió Sofía, atraía a las personas como la miel a las moscas. Señorita Rivera, su asistente personal Diana, una mujer profesional de 35 años que había contratado específicamente porque tenía experiencia trabajando con empresarias exitosas, entró con una agenda repleta. Tiene la reunión con los ejecutivos de Miami en 1 hora, después la videoconferencia con los inversionistas europeos y... Diana, Sofía interrumpió. ¿Dónde está Rodrigo? Se suponía que debía entregar los reportes financieros esta mañana. Señorita, el señor Rodrigo pidió hablar con tú urgentemente. Dice que es un asunto personal grave. Sofía suspiró. Durante estas 3 semanas, Rodrigo había pasado de ser un empresario arrogante a un hombre completamente quebrado. Su transformación había sido tan dramática que casi daba lástima. «Que pase». Rodrigo entró a la oficina y Sofía se sorprendió por su apariencia. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una palidez que delataba noches sin dormir. Su traje, aunque caro, estaba arrugado y mal combinado. «Sofía», dijo con voz ronca, y luego se corrigió inmediatamente. «Perdón, señorita Rivera, necesito hablar con tú». «¿Los reportes financieros están listos?» «Sí, están en mi oficina». «Pero esto es más importante». Rodrigo se sentó sin esperar invitación, algo que antes habría sido impensable. «Mi familia se está desmoronando». Sofía lo miró con curiosidad clínica. «Y eso me concierne porque mi esposa presentó los papeles de divorcio ayer. Quiere la custodia completa de mis hijos y la mitad de lo que me queda de patrimonio personal». «¿Y?» Rodrigo la miró con ojos suplicantes. «Mis hijos no me hablan. Mi hija de 15 años me dijo que se avergüenza de ser mi hija. Mi hijo de 12 años pregunta por qué toda su clase dice que su papá es hijo de un asesino». Sofía sintió una satisfacción fría, pero no la expresó. Los niños sufren cuando sus padres cometen errores. «¡Pero yo no maté a nadie!», Rodrigo explotó, perdiendo completamente la compostura. «Yo no sabía nada sobre lo que hizo mi padre, pero viviste muy cómodo con las consecuencias de esos asesinatos». Sofía respondió con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación de Rodrigo. «¿Qué quiere que haga? ¿Que me mate de culpa por algo que no pude controlar? Quiero que entiendas lo que se siente perder una familia por las acciones de otros». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. «Yo tenía 13 años cuando tu padre decidió que mis padres debían morir. No tuve opción de salvar mi familia». Rodrigo se cubrió la cara con las manos. «¿Nunca va a terminar este castigo?» «No es un castigo, es justicia». En ese momento, Diana tocó la puerta urgentemente. «Señorita Rivera, disculpe la interrupción, pero hay una señora mayor en recepción que insiste en verla. Dice que es extremadamente urgente y que se trata de la familia Herrera». Sofía frunció el ceño. «¿Cómo se llama?» «Esperanza Morales de Herrera». Rodrigo se puso de pie como si lo hubieran electrocutado. «¿Mi madre está aquí?» «¿Tu madre?» Sofía lo miró con sorpresa. «¿Por qué vendría tu madre a verme?» «No lo sé, ella nunca sale de casa desde que murió mi padre. Está muy enferma». Sofía consideró por un momento. «Que suba». 10 minutos después, entró una mujer de aproximadamente 68 años. Era evidente que había sido hermosa en su juventud, pero ahora se veía frágil y enferma. Sus ojos tenían una tristeza profunda que parecía carcomerla desde adentro. Cuando vio a Sofía, se detuvo completamente y se llevó una mano al pecho. «Santa María», susurró.
Eres igual a Carlos cuando tenía tu edad. ¿Tú conoció a mi padre? Esperanza asintió lentamente. Carlos era como un hermano menor para mí antes de que todo se complicara. Se acercó con pasos temblorosos. Vine porque tengo algo que decirte antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para pedirte perdón. Rodrigo miró a su madre con confusión total. Mamá, ¿de qué estás hablando? Esperanza se volteó hacia su hijo con lágrimas en los ojos. Rodrigo, hay cosas sobre la muerte de tus tíos que nunca te conté. ¿Qué cosas? La voz de Rodrigo salió como un susurro aterrado. Yo sabía lo que tu padre estaba planeando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. ¿Qué? Rodrigo se tambaleó. ¿Qué estás diciendo? Tu padre me contó sus planes 3 días antes del accidente. Me dijo que Carlos había venido a reclamar la herencia y que no podíamos permitirlo. Esperanza se dirigió directamente a Sofía. Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que encontráramos otra manera, pero él ya había tomado la decisión. ¿Y tú no hizo nada para impedirlo? La voz de Sofía era peligrosamente baja. Amenazó con matarme a mí también si se lo contaba a alguien. Y yo, Dios me perdone, yo era una cobarde. Rodrigo se desplomó en una silla como si le hubieran disparado. Mamá, ¿cómo pudiste guardar ese secreto durante todos estos años? Porque tenía miedo. Esperanza comenzó a llorar. Miedo de ir a la cárcel, miedo de perderte, miedo de que la gente supiera que era la esposa de un asesino. Se acercó más a Sofía, pero cuando vi en las noticias que habías regresado para reclamar lo que es tuyo, supe que ya no podía seguir viviendo con esta culpa. ¿Por qué me dice esto ahora? Sofía preguntó con una frialdad que helaba la sangre. Porque me estoy muriendo. Los médicos me dieron 6 meses de vida y no quiero irme al infierno cargando con este pecado. La revelación golpeó la habitación como una bomba. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Te estás muriendo? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no quería que tu último recuerdo de mí fuera verte cargar con más culpa de la que ya tienes. Esperanza se volteó nuevamente hacia Sofía. Niña, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Pero qué? Pero te suplico que no destruyas completamente a mi hijo. Él realmente no sabía nada. Sofía miró a esta mujer moribunda que había guardado el secreto más terrible durante años, y después miró a Rodrigo, quien estaba llorando silenciosamente. Señora Esperanza, Sofía habló lentamente, tú fue cómplice del asesinato de mis padres. Sí, y durante 12 años permitió que yo viviera en la pobreza mientras su familia disfrutaba de mi herencia robada. Sí, ¿y ahora viene a pedirme compasión porque se está muriendo? Esperanza asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Sé que no me lo merezco. Sofía caminó hasta quedar frente a frente con ella. Tiene razón, no se lo merece. El silencio que siguió fue brutal. Pero Sofía continuó, voy a darle algo que tú nunca le dio a mi familia. ¿Qué? Una oportunidad de redimirse antes de morir. Esperanza la miró con esperanza desesperada. Tú vas a confesar públicamente todo lo que sabes sobre los asesinatos, va a entregar cualquier evidencia que tenga y va a ayudarme a limpiar el nombre de mis padres. Sí, haré todo eso. ¿Y después? Sofía la miró directamente a los ojos. Después podrá morir sabiendo que al final hizo lo correcto. Se volteó hacia Rodrigo. Y tú, primo, va a ayudar a su madre a confesar, porque es lo único que puede hacer para empezar a reparar el daño que su familia le causó a la mía. Rodrigo asintió entre lágrimas. Haré lo que sea necesario. Sofía regresó a su escritorio y tomó su posición de poder. Entonces, mañana comenzamos, y cuando todo esto termine, veremos si merecen algún tipo de misericordia. La transformación estaba casi completa. Solo faltaba una decisión final, que definiría si Sofía se convertiría en la justiciera que el mundo necesitaba, o en la vengadora que su dolor merecía.
Un año había pasado desde que Sofía Rivera transformó el mundo empresarial, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Era un viernes por la tarde cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. El doctor Hernández, oncólogo del Hospital Central, tenía noticias sobre Esperanza. Señorita Rivera, necesita venir inmediatamente. La señora Herrera está en sus últimas horas. Sofía dejó todo y corrió al hospital. Durante estos meses, algo inexplicable había ocurrido. La mujer que había sido cómplice del asesinato de sus padres se había convertido en una figura materna para ella. Al llegar, encontró a Rodrigo en el pasillo, completamente destrozado. «¿Cómo está?», preguntó Sofía. «Consciente pero muy débil. Ha estado preguntando por ti toda la mañana». Sofía entró a la habitación y vio a Esperanza conectada a varias máquinas, pero sus ojos brillaban con una claridad que no había tenido en meses. «Sofía, gracias por venir», susurró Esperanza. «¿Cómo se siente?». «En paz por primera vez en años». Esperanza tomó su mano débilmente. «Hay algo que debo darte antes de irme». Esperanza le entregó una caja pequeña de madera tallada. «Esto estuvo escondido en mi casa durante 12 años. Tu padre lo dejó para ti antes de morir». Con manos temblorosas, Sofía abrió la caja. Adentro había un collar simple con un dije en forma de corazón y una carta doblada. «¿Qué es esto?». «Ábrela». Sofía desplegó la carta y comenzó a leer la letra de su padre. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que cada día que pasé en esta tierra fue mejor porque tú existías. He presentido que algo malo va a pasar, y si es así, quiero que sepas que tu madre y yo tomamos una decisión. Preferimos morir siendo fieles a nuestros principios que vivir como cómplices de injusticias. El collar que encontrarás era de tu abuela. Ella me dijo que se lo diera a una mujer que fuera capaz de perdonar incluso cuando fuera imposible hacerlo. Sofía, el mundo va a tratar de llenarte de odio, pero yo te pido algo. Elige el perdón, no por las personas que te lastimen, sino por ti misma, porque el odio es una cárcel que solo tú tienes la llave para abrir. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Papá». Sofía terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Esperanza, quien la observaba con ojos llenos de expectativa. «Esperanza», Sofía habló lentamente. «¿Tú sabías lo que decía esta carta?». «No. Tu padre me pidió que te la diera cuando fueras lo suficientemente fuerte para entender su mensaje». Sofía miró el collar en sus manos y después miró a la mujer que estaba muriendo frente a ella. Una mujer que había guardado los secretos más terribles, pero que en sus últimos meses había mostrado un arrepentimiento genuino. «Esperanza», Sofía se inclinó hacia ella. «Hay algo que necesito decirle». «¿Qué, mi niña?». «La perdono». Las palabras salieron con una simplicidad que contrastaba con su poder devastador. Esperanza comenzó a llorar con una intensidad que sacudió todo su cuerpo frágil. «¿De verdad?». «Completamente. La perdono por su silencio, por su miedo, por ser humana en una situación imposible. Pero yo fui cómplice». «Sí, lo fue, pero también fue una mujer aterrorizada que en sus últimos meses de vida hizo todo lo posible para reparar el daño. Y eso vale más que una vida entera de perfección». Esperanza cerró los ojos y por primera vez en años su rostro se relajó completamente. «Gracias, Sofía. Gracias por elegir ser mejor persona de lo que yo jamás fui». Matarán. 3 horas después, Esperanza Herrera murió en paz, rodeada de las 2 personas que habían aprendido que el amor puede existir incluso en las circunstancias más imposibles. Una semana después del funeral, Sofía estaba en su oficina cuando Rodrigo pidió una reunión urgente. «Sofía, necesito decirte algo importante». «¿Qué es?». «Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reales. Perder todo me enseñó quién soy realmente cuando me quitan todas las máscaras». «¿Y quién eres?». «Soy alguien que cometió errores terribles por ignorancia, pero que quiere dedicar el resto de su vida a repararlos».
Sofía lo observó en silencio por un largo momento. Rodrigo, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero ofrecerte regresar a trabajar en la empresa. Rodrigo se quedó paralizado. Como empleado, como mi socio. ¿Qué? Rodrigo no podía creer lo que estaba escuchando. He decidido que la verdadera justicia no es destruir a las personas, sino darles la oportunidad de convertirse en mejores versiones de sí mismas. Sofía, yo no merezco, ninguno de nosotros merece las segundas oportunidades que recibimos, pero las recibimos, y lo que hacemos con ellas define quiénes somos. Rodrigo comenzó a llorar. ¿Por qué harías esto por mí? Porque mi padre me enseñó que el perdón es la fuerza más poderosa del universo. Y porque creo que juntos podemos construir algo que honre la memoria de todos nuestros padres. 6 meses después, Corporación Herrera se había convertido en algo completamente nuevo. Bajo el liderazgo conjunto de Sofía y Rodrigo, la empresa había implementado programas de becas para jóvenes de escasos recursos, centros de capacitación laboral gratuitos y un fondo de ayuda para familias en crisis. Pero la transformación más profunda no había ocurrido en los balances financieros, sino en los corazones de 2 personas que habían descubierto que la familia verdadera se construye con decisiones conscientes de amor. En el aniversario de la muerte de Esperanza, Sofía y Rodrigo visitaron el cementerio donde descansaban todos sus padres. Los acompañaban Alejandra, quien se había convertido en la gerente de recursos humanos de la nueva empresa, y Carmen, quien ahora estudiaba administración empresarial con una beca completa financiada por Corporación Herrera. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Rodrigo. Sofía tocó el collar que ahora siempre llevaba puesto, el último regalo de su padre. Creo que hicimos lo que nuestros corazones nos dictaron. Y eso siempre es lo correcto. ¿Y ahora qué sigue? Ahora seguimos viviendo, seguimos eligiendo el amor por encima del miedo, el perdón por encima de la venganza. Mientras caminaban entre las tumbas, Sofía sintió una paz que no había experimentado desde la infancia. Alejandra llevaba flores frescas. Carmen había escrito una carta para los abuelos que nunca conoció. Y todos juntos formaban la familia que el destino había construido desde el dolor. Su historia había comenzado con una humillación brutal en una recepción corporativa. Había continuado con revelaciones devastadoras y decisiones imposibles. Pero terminaba con algo que ningún dinero del mundo podía comprar: la certeza de que había elegido convertirse en la mujer que su padre habría querido que fuera. Una mujer capaz de perdonar lo imperdonable. Una mujer que había aprendido que la venganza puede satisfacer el ego, pero solo el perdón puede sanar el alma. Y mientras el sol se ponía sobre el cementerio, Sofía supo que su historia real no era sobre cómo había recuperado una fortuna perdida. Era sobre cómo había recuperado su capacidad de amar.